Vamos a comenzar, vamos a continuar con nuestro estudio en la epístola a los Efesios, en el capítulo 2 y el verso 11. Y vamos a leer así, dice: por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamado incircuncisión, por la llamada circuncisión, hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo vosotros, que en otros tiempos estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley y de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Bueno, vemos acá en el verso 11, y lo vamos a comparar con el libro de Josué. Libro de Josué, en el capítulo 24, y el verso 1 al 6. Dice: y reunió Josué a todas las tribus y de Israel en Siquem, y llamó a los ancianos de Israel, sus príncipes, sus jueces y sus oficiales, y se presentaron delante de Dios. Y dijo Josué a todo el pueblo: así dice Jehová, Dios de Israel: vuestros padres habitaron antiguamente al otro lado del río, esto es, Taré, padre de Abraham y de Nacor, y servían a dioses extraños. Y yo tomé a vuestro padre Abraham del otro lado del río, y lo traje por toda la tierra de Canaán, y aumenté su descendencia, y le di a Isaac, y a Isaac le di a Jacob, y a Jacob y a Esaú, y a Esaú le di el nombre, el monte de Seir, para que lo poseyese. Pero Jacob y sus hijos descendieron a Egipto. Y yo envié a Moisés y a Aarón, y herí a Egipto, conforme a lo que hice en medio de él, y después os saqué. Saqué a vuestros padres de Egipto, y cuando llegaron al mar los egipcios, siguieron a vuestros padres hasta el mar Rojo, con carros y caballería. Bueno, acá vemos al apóstol Pablo recordar a Abraham y a su padre Taré. Dice que ellos habían sido llamados de en medio de la cuna misma de la idolatría. Ur de los caldeos. Ur significa luz, pero no está hablando de la luz que alumbra el entendimiento, como dice en Efesios capítulo 1 y el verso 18. Dice así, dice: y alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos. Fíjese, dice: y da entendimiento, y da entendimiento. Vemos acá que la luz de Dios alumbra y da entendimiento. Pero ellos no estaban allí en Ur de los Caldeos, ciudad luz, en un lugar donde iban a tener entendimiento. Y Dios no podía tener trato allí con Abraham. Tenía que sacarlo de ese lugar. Vamos a ver un versículo en Salmo 119 y el verso 130. Dice así: la exposición de tus palabras alumbra,
hace entender a los simples. Fíjese, dice que la palabra de Dios nos alumbra y aún los simples llegan a entenderla. Qué tremendo lo que es el poder. Qué glorioso, hermano. Cómo podemos ver a través de la vida de los santos antiguos, cómo ellos se manejaron a la luz de cuando Dios les hablaba y les mostraba. Dios realmente trataba con ellos y les alumbraba todo el camino. Génesis capítulo 11 y el versículo 31 dice: y tomó Taret a Abraham su hijo, y a Lot hijo de Aram, hijo de su hijo, y a Sarai su nuera, mujer de Abraham, su hijo, y salió con ellos de Ur de los Caldeos para ir a la tierra de Canaán, y vinieron hasta Harán, y se quedaron allí, y fueron los días de Taret 205 años, y murió Taret en Harán. Bueno, acá vemos y habíamos dicho que Ur significa luz, pero también habíamos dicho que no es la luz que alumbra, sino aquella que encandila. ¿Y qué nos encandila mayormente al santo, al creyente? Cuando realmente no pone atención por la palabra. El mundo con su luz ficticia le encandila. Pero Abraham fue llamado y conocido como un linaje escogido. Y todos los demás allí a su alrededor eran paganos. Y solo Abraham fue llamado a tener un pacto, la señal, que es la circuncisión. Vamos a ir a Génesis capítulo 17 y el verso 9 al 14. Dice: este es mi pacto, dice. El verso 9, y dice: dijo de nuevo Dios a Abraham: en cuanto a ti guardarás mi pacto, tú y tu descendencia después de ti, por sus generaciones. Este es mi pacto que guardaréis entre mí y vosotros, y tu descendencia después de ti será circuncidado todo varón entre vosotros. Circuncidaréis, dice, pues la carne de vuestro prepucio, y será por señal del pacto entre mí y vosotros. Vemos acá y dice: y de la edad de 8 días será circuncidado todo varón entre vosotros, por vuestras generaciones, el nacido en casa y el comprado por dinero a cualquier extranjero que no fuere de tu linaje. Debe ser circuncidado el nacido en tu casa y el comprado por dinero. Y estará mi pacto en vuestra carne por pacto perpetuo. Y el varón incircunciso, el que no hubiere circuncidado la carne de su prepucio, aquella persona será cortada de su pueblo. Ha violado mi pacto. Bueno, vemos lo que acá realmente Dios le indica a Abraham y a todos los que se pusieron bajo el pacto de Abraham son circuncisos, y los que no, y los que son incircuncisos, y esto éramos nosotros, hermanos. Nosotros éramos incircuncisos antes de venir a Cristo. Antes de venir a Cristo éramos incircuncisos. Y volvemos a Efesios capítulo 2 y dice el verso 11 y 12. Por tanto, acordaos de que en otros tiempos vosotros los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión
por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajeno a todos los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Vemos acá, dice, y los que no son incircuncisos, y esto éramos, como dije, nosotros, Por esto declara el apóstol en el verso 12, en aquel tiempo estabais sin Cristo, estábamos alejados de Dios, pero en el verso 13 vemos que a través de su sangre fuimos hechos cercanos. Pablo nos muestra el puente sobre el mismo abismo, Pablo nos muestra cómo Jesucristo pudo obrar a través de su sangre. Pero ahora, dice el verso 13 del capítulo 2, en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Por la sangre de Cristo, hermanos, fuimos hechos cercanos. Y como dice el comentarista, Pablo nos muestra el puente sobre el mismo abismo entre Dios y el hombre. Y así dice el apóstol, también el apóstol Santiago, en el capítulo 4 y el versículo 8, dice, acercaos a Dios, y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Fíjense, dice, acercaos a Dios, dice. Y así también al poder cruzar ese puente, por medio del sacrificio de Cristo, por medio de esa sangre derramada, llegamos a Gálatas capítulo 2, versículo 3 a 7. Gálatas capítulo 2, versículo 3 a 7. Dice así, mas ni aun Tito, que estaba conmigo, con todo ser griego. Esto está contando el apóstol Pablo, cuando habían subido a Jerusalén, a los hermanos de la circuncisión. Dice, fue obligado a circuncidarse. Y esto a pesar de los falsos hermanos, introducidos a escondidas, que estaban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, para reducirnos a esclavitud. Pero vemos que el apóstol Pablo, fíjese lo que acá dice el apóstol, a los cuales dice, ni por un momento, dice, accedimos a someternos, para que la verdad del evangelio permaneciese con vosotros. Pero los que tenían reputación de ser algo, los que hayan sido en otro tiempo, nada me importa. Dios no hace acepción de personas. A mí, pues, los de reputación, nada nuevo me comunicaron. Ante, por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión, como a Pedro el de la circuncisión. A Pablo acá está hablando. Él está hablando y él está mostrando que ellos quisieron obligarles a Tito, pero Pablo dice, ni por un momento accedimos a someternos. ¿Por qué? Porque, hermano, el apóstol Pablo no vino a predicar el mensaje de la ley. Él vino a predicar el mensaje de la salvación para con los gentiles. Y vamos a ver el versículo 16 de este mismo capítulo. Y dice 16 a 21. Sabiendo, dice, podemos leer el 15, nosotros judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles. Sabiendo que el hombre
no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificado por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Y por las obras de la ley nadie será justificado. Y si buscando ser justificado en Cristo, nosotros somos hallados pecadores, es por esto. Fíjese la pregunta que el apóstol está haciendo. Es por esto, dice, Cristo, ministro de pecado, en ninguna manera. Fíjense, le está diciendo que Cristo es un mentiroso, es un ministro de pecado, que es mentiroso, porque si las cosas que destruí, las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago. Fíjese lo que Pablo le está diciendo a los hermanos de Galacia, porque yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. Fíjese lo que él le dice, ya fui muerto para la ley. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo, dice, lo vivo, dice, en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia. Y qué tremendo lo que el apóstol Pablo les tiene que decir, hermano, acá. Entonces, dice, por demás murió Cristo. Le está diciendo, el sacrificio de Cristo no vale. Tenemos que guardar la ley. Y usted cuénteme, ¿quién pudo guardar la ley? ¿Quién pudo realmente no fallar en un tilde? Dice que si fallaba en un tilde, dice que era culpable de toda la ley. Pero vino Cristo, dice. Y Pablo dice, no desecho la gracia de Dios. Pues si por la ley fuese la justicia, entonces, dice, por demás murió Cristo. Como el apóstol se levantó, hermano, en defensa del mensaje que le había sido revelado a él, en defensa del mensaje que el Señor le había revelado a él. Él no quería que nadie entrara allí y comenzara realmente a engañar a estos santos. Porque el fin de la ley es Cristo, dice Romanos capítulo 10 y versículo 4. Porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Porque Cristo cumplió en sí mismo la ley, para que usted y yo fuésemos libres de cumplir la ley. Gracias a Dios, hermano, porque nada podíamos alcanzar, hermano, por la ley. Nada podíamos alcanzar, pero por medio de Jesucristo, Él cumplió. ¿Y por qué? Porque Él vino y nació entre los judíos, y Él era santo, y Él pudo cumplir. Pero dígame, ¿cuál fue el hombre? El hombre que pudo cumplir la ley. Más dice que nosotros realmente tenemos que creer. Tenemos que creer, hermano, a la palabra. Vamos nuevamente al capítulo 2 de Efesios. Y él dice que realmente por medio de todo esto hizo uno a judío y a gentil. Efesios capítulo 2, versículo 14 a 16. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne. ¿En la carne de quién? En su carne, la carne de Cristo, las enemistades de la ley de los mandamientos expresado en ordenanza, para crear en sí mismo
de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. No era guardando la ley, sino mediante su sacrificio en la cruz. Y el verso 16 dice, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Verso 16 dice, de ambos pueblos hizo uno. Y fue así la oración de Jesús al Padre. Vamos a leer cómo Jesús oró al Padre allá, antes de ir a la cruz. Y cómo él ya veía este pueblo que a la cual Pablo iba a venir con este mensaje, hermano. Él ya veía, porque él era Dios y él sabía bien que así iba a ser. Capítulo 17 del Evangelio de Juan, versos 20 al 22. Dice así, orando él al Padre, Jesús orando al Padre. Dice, mas no ruego solamente por esto. ¿Quiénes eran estos? Los judíos, sus compatriotas, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. ¿Por la palabra de quién? De Pablo y sus asociados, y somos nosotros los gentiles, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí, y yo en ti, que también ellos sean unos en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Fíjense, hermano, para que seamos ya un pueblo, no dos pueblos. Dice, la gloria que me diste yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Esa es una oración. Esos otros somos los gentiles, que habíamos de creer en la revelación del apóstol Pablo. El verso 22 y 23 de este mismo capítulo dice, yo y la gloria que me diste yo les he dado, para que sean uno así como nosotros somos uno, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste, que lo has amado a ellos como también me has amado a mí. Acá Jesús, el Hijo de Dios, el Dios hecho carne en medio de nosotros, está intercediendo. Antes mirábamos como gentiles el favor de Dios a los judíos, y las otras naciones también miraban el favor de Dios a los judíos, y ellos ardían de envidia sin poder acercarse. Pero vean lo que dice acá en Efesios capítulo 2, verso 16 al 18. Y dice, y mediante la cruz, reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino, dice, y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros. Y cuando habla así, está hablando de nosotros, que estabais lejos, dice, a los que estaban cerca, porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Por un mismo espíritu al Padre. Fíjese, hermano, cómo realmente el Señor estaba intercediendo. Pero esto fue quitado por Jesús, hermano. Antes, como dije y como leímos aquí, había una pared intermedia de separación. Pero Cristo, al subir a la cruz y morir por todos,
los hombres. Segunda de Corintios capítulo 5. Segunda de Corintios capítulo 5. Vamos a leer. Dice que Él subió a la cruz por todo. Él no hizo diferencia. Hermanos, si nosotros no creemos esto y queremos volver a ponernos bajo la ley, le estamos diciendo al Señor, tu sacrificio no sirvió, no valió de nada, no sirve tu sacrificio. Eso es lo que le estamos diciendo al Señor. Segunda de Corintios capítulo 5 versículo 14 y 15. Dice, porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todo, luego todos murieron, y por todo murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Fíjense, hermano, cómo el apóstol Pablo había entendido realmente bien esto. Dice que murió por todos y así ofreció salvación a todos por la fe. Por la fe en sí mismo. Pues en Cristo se cumplió la ley y los mandamientos contenidos y en ordenanzas. Efesios 2:15. Aboliendo en su carne las enemistades y los mandamientos expresados en ordenanza, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Estos eran solo sombra, hermano, lo que el hermano judío guardaba, a lo que el judío guardaba, sombra de lo porvenir. Colosenses capítulo 2, verso 17. Qué glorioso, hermano, qué glorioso, porque no teníamos entrada, hermano, pero por medio de Cristo, por medio de Él, hermano, tuvimos amplia entrada. Dice el verso 17, todo lo cual es sombra, dice, de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. El cuerpo es de Cristo. Y el verso 18 dice, nadie os prive, dice, de vuestro premio, afectando humildad a los ángeles, dice, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal, no haciéndose de la cabeza en virtud, de quien todo el cuerpo nutriéndose y no uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. Pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué? Como si vivieseis en el mundo, os sometéis a preceptos. Y bueno, y allí más adelante Él da una lista. Cristo en su muerte puso fin eternamente a todas las observancias de la ley. ¡Aleluya! Porque el fin de la ley fue Cristo. Él cumplió para que usted y yo pudiésemos llegar a Él, acercarnos a Él por gracia. Porque, hermano, si no se hubiese cumplido en Él, nosotros no teníamos entrada, hermano. No había entrada para nosotros. Era solo para el judío. Era solo para el judío. Pero a través de Cristo, hoy podemos ir nuevamente a ese versículo que habíamos leído. Romanos capítulo 10, versículo 4. Dice, porque el fin de la ley es Cristo, para justicia de todo aquel que cree. Para justicia de todo aquel que cree. Volvemos a Efesios, capítulo 2, verso 17 y 18. Dice, y vino
y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros, que estabais lejos. ¿Y quiénes estábamos lejos? Éramos nosotros, hermanos. No era para nosotros. Y a los que estaban cerca, también a ellos. Porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Es por un mismo espíritu al Padre. Oh, hermano, que el Señor nos revele esto. Hermano, dice, haciendo la paz. Y jamás aquellos que aceptamos a Cristo necesitamos que nos digan que tenemos que buscar hacer esta paz. El Señor en la cruz la hizo, aleluya, por nosotros. Oh, gloria, por medio de su muerte. Esta es la gracia hecha una vez y para siempre. Hermano, allí fue desplegada la gracia. Allí fue desplegada la gracia. Y comenzó el tiempo de la gracia. Terminó, ya fue el fin de la ley. Comenzó el tiempo de la gracia. Y no porque nosotros digamos, bueno, la ley fue mala, sino que la ley realmente nos mostró nuestra necesidad. Pero nada pudo hacer por nosotros. Nada pudo hacer ella por nosotros. Por más que la guardáramos, porque no teníamos capacidad de guardar la ley, hermano. Y ella fue un ayo. Ella fue la que realmente nos mostró la necesidad. Romanos capítulo 15 y el verso 13. Dice, y el Dios de esperanza, dice, os llene de todo gozo y paz al creer, y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Fíjese lo que dice, que para que abundéis, para creer, dice, y abundéis. Verso 18 al 21. Dice, por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Fíjense, hermano, miembro de la familia de Dios a través de la muerte de Cristo, nuestro hermano mayor, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo, Jesucristo mismo. ¿Quién fue la principal piedra del ángulo? Jesucristo mismo. Fíjese, hermano, qué glorioso. Dice que por medio de él, ¿por medio de quién? De Cristo, los unos judíos y los otros gentiles. Y esto lo vemos en el Evangelio de Juan. Y volvemos allí a Juan, en el capítulo 17 nuevamente. Y el versículo 20. Mas no ruego solamente por estos, o sea, los judíos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, por los gentiles, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Fíjese, hermano, la oración, y vemos el verso 19 del capítulo 2 de Efesios. Así que ya no soy extranjero, ni advenedizo. Hermano, nosotros no teníamos entrada. No teníamos entrada, hermano. Pero Dios, al rechazar Israel a su hijo, y ser parte, Dios ya tenía un plan. Y bueno, y allí le reveló este mensaje de gracia y de gloria al apóstol Pablo. Y ya dice, no soy extranjero ni advenedizo, sino conciudadanos, aleluya, de los santos y miembros de la familia de Dios. Ya no somos extraños ni extranjeros.
Extranjero significa extraño, intruso, forastero, sin residencia permanente, advenedizo. Y sigue y nos da un lugar en la familia de Dios. Ya, hermanos, ya no somos realmente forasteros, no somos intrusos. Y todo, hermano, a través del sacrificio de Cristo. Hermano, ¿qué valor debemos dar al sacrificio de Cristo allí en la cruz? Debemos dar valor, y esto es lo que Pablo había visto, a él le había sido revelado. Como dije, todo a través del sacrificio en la cruz. Así la iglesia de Cristo es un nuevo hombre, pues él hizo uno a hebreos y gentiles. Así es puesto a esperar. Luego 50 días, después de la 50 días, la llenura del Espíritu Santo. Y vamos a ir un poquito a los Hechos, capítulo 2. Libro de los Hechos en el capítulo 2. Allí tenemos algunos versículos. Hechos 2, versos 2 al 7 y luego el 12. Pero leemos desde el 1, dice: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio, que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud, y estaban confusos, porque a cada uno les oían hablar en su propia lengua, y estaban atónitos y maravillados, diciendo: mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues le oímos hablar a cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas, y los que habitamos en Mesopotamia y en Judea, en Capadocia y en el Ponto de Asia, en Frigia y en Panfilia, en Egipto y en las regiones del África, más allá de sirenes y romanos, aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, le oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose a uno a otro: ¿qué quiere decir esto? Ellos no entendían, hermano. Ellos no entendían cómo todos allí, por medio del Espíritu Santo, comenzaron a magnificar y hablar en otras lenguas. Y también vemos esto en Hechos capítulo 19. Hechos capítulo 19. Por eso vemos, hermano, que realmente qué grande es lo que Dios le reveló al apóstol Pablo. Capítulo 19 de los Hechos, versos 2 al 6. Vamos a leer desde el 1 y dice: aconteció que entre tanto que Apolo estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso, y hallando a ciertos discípulos, les dijo: ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo: ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron: en el bautismo de Juan. Dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él. Esto es Jesús el Cristo. Fíjese cómo él les habla realmente a ellos. Y le dice: y cuando oyeron esto, fueron bautizados ellos en el nombre del Señor Jesús. Y habiéndoles impuesto las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas, y profetizaban. Y eran por todo unos 12 hombres. Y entrando Pablo en la sinagoga, habló con denuedo
con denuedo por espacio de 3 meses, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios. Pero endureciéndose algunos y no creyendo y maldiciendo el camino delante de la multitud, se apartó Pablo de ellos y separó a los discípulos, discutiendo cada día en la escuela de uno llamado Tirano. Y así continuó por espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra de Jesús, y Dios hacía milagros extraordinarios por mano de Pablo, de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo, y la enfermedad se iban de ellos, y los espíritus malos salían. Fíjese, hermano, acá vemos que fueron llenos, estos también, hermanos, tanto judíos como griegos, gentiles, y también en Hechos capítulo 10 y el verso 44 vamos a ver unos versículos. Mientras aún hablaba Pedro estas cosas, estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión, o sea, los judíos, que se habían circuncidado, que habían venido con Pedro, se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oía que hablaban en lenguas y magnificaban a Dios. Fíjese, hermano, fíjese lo que allí sucede. Y seguimos. Entonces respondió Pedro: ¿puede acaso alguno impedir el agua para que éstas no sean bautizados? Estos que han recibido el Espíritu Santo, también como nosotros. Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. Ve, hermano, cómo realmente aquí todos los judíos y gentiles, a través de esta provisión graciable, y esto significa, o sea, graciable significa que puede otorgarse de pura gracia, algo que no nadie obliga, solamente de pura gracia. Y de esta provisión es la que estamos viendo en esta epístola. Este es un libro de provisión. Comenzó en Pentecostés, y todos a través de ser bautizados en el Espíritu, o sea, en un cuerpo, sean judíos, sean griegos, sean siervos, sean libres, todos hemos bebido de un mismo Espíritu. Primera de Corintios, capítulo 12. Primera de Corintios, capítulo 12. ¿Y por qué esto? Porque Dios, al nosotros recibir a Cristo, no hace acepción de personas. Él no hace acepción, tanto el pueblo judío como el pueblo gentil. Capítulo 12, versículos 12 y 13 de Primera de Corintios. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu. Fíjese que no hay diferencia. Eso pasó en Pentecostés, pero en este tiempo los que creen en Jesucristo entran a componer, hermano, el cuerpo de Cristo, la cual es su iglesia. El cuerpo de Cristo, la cual es su iglesia. Vemos en los últimos tiempos que esto está sucediendo. Miles de personas aceptan a Cristo. Miles de personas aceptan a Cristo. Y vemos en el verso, los últimos 4 versos de Efesios capítulo 2. Estos últimos 4 versos. Dice: así que ya no sois extranjeros
ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Tenemos un derecho, pero no porque lo ganamos nosotros. Cristo lo ganó para nosotros, y somos miembros de la familia de Dios, edificados, dice, sobre el fundamento, dice, de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo, en quien todo edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, y en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada del Espíritu de Dios. Ve acá, hermano, acá nos habla primero una ciudad o una mancomunidad con ciudadanos. Segundo, vemos 4 cosas. Segundo, un edificio o casa, el edificio. Tercero, los domésticos de Dios, que serían los mismos que los domésticos de la fe. Hermano, primero, nosotros somos esa ciudad. Apocalipsis capítulo 21. Apocalipsis capítulo 21. Vamos a ver un poquito. Y el verso 9 a 10. Vino entonces a mí uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas, llenas de las plagas postreras, y habló conmigo diciendo: ven acá, y yo te mostraré la desposada, la esposa del Cordero. Y me llevó en el espíritu a un monte grande y alto, y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén, que descendía del cielo de Dios. Fíjese, hermano, fíjese cómo estamos vistos acá. Primero, ciudadanos. Primero fuimos ciudadanos. Filipenses capítulo 3 y el verso 20. Filipenses capítulo 3 y el verso 20. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de esta humillación nuestra, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. ¡Qué glorioso, hermano! Segundo, un edificio no hecho de manos de hombre. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 1 y 2. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 1 y 2. Vamos a ver. Pero sabemos, dice, que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Y por esto también gemimos, deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial. Fíjese, dice que gemimos, dice, deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial. ¡Qué glorioso! Y necesitamos ser edificados. Necesitamos ser edificados, hermanos. Primera de Corintios, capítulo 14, versículo 3 al 5. Dice: pero el que profetiza, o sea, el que predica, dice, habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. El que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. Así que quisiera que todos vosotros hablaseis en lengua, pero más que profeticéis. ¿Qué quiere decir acá el apóstol Pablo? Más que prediques estas profecías de la Biblia, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lengua, a no ser que la interprete para que la iglesia reciba edificación. Fíjese. Y tercero, tenemos los domésticos de Dios.
Gálatas capítulo 6 y el verso 10. Tenemos los domésticos de Dios. Vamos a ir al libro de Gálatas, capítulo 6 y el verso 10. Así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Fíjese al apóstol hablando de alguien de la casa, no como un extraño, sino como un servidor conocido. Nosotros, y todo esto nos muestra la familia de la fe, allí en Gálatas 6:10, Gálatas 6, capítulo 6, versículo 10, a la familia de la fe. Así nos servimos, hermanos, unos a otros, por amor, por amor. Gálatas capítulo 5 y versículo 13. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados. Solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Servíos por amor los unos a los otros. Y el verso 22 y 23 leemos nuevamente. El 22 y el 23 de Gálatas. El 22 dice: en quien todo edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada del Espíritu de Dios. Hermano, en quien todo un edificio, dice, bien coordinado por el gran arquitecto original. ¿Quién fue el gran arquitecto? El primero. Y eso lo vamos a encontrar en Hebreos capítulo 11. Hebreos capítulo 11. Ese fue el primer arquitecto. Libro de los Hebreos. Y el verso 8 a 10. Por la fe Abraham, siendo llamado, dice, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia. Y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en la tierra ajena, morando en tiendas como Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamento, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Fíjese, el primer arquitecto y constructor fue Dios. Y así dice que por la fe lo vio Abraham y esperó la ciudad, la cual el fundamento es Cristo. Pero nosotros, hermanos, nos encontramos con el otro que recibió por gracia ese llamado de arquitecto. ¿Y quién fue? El apóstol Pablo. El apóstol Pablo. Y vamos a ir a Corintios capítulo 3. Primera de Corintios capítulo 3. Para ir dejando un poquito para la próxima vez. Capítulo 3 de Primera de Corintios. Versículo 9 al 11. Porque nosotros somos colaboradores de Dios. Y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada. Yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobre edifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, la cual es Jesucristo. Hermanos, realmente este templo nuestro, este cuerpo es morada de Dios, quien adecuadamente da ración y alimenta a los peones y albañiles, a los peones y albañiles que construyen el templo o los templos. Construir significa edificar. Y Pablo, el perito arquitecto,
¿A quién le fue revelado, hermano? ¿A quién le fue revelado este mensaje? Primera de Corintios capítulo 2, verso 10, y acá sí ya vamos a dejar. Pero Dios no la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Fíjese, hermano, al apóstol Pablo le fue revelado este mensaje. ¿Para qué? Para que nosotros fuésemos edificados. Que el Señor le bendiga